Seguimos con la clase 24, parte 6, y seguimos calculando momentos de inercia. Otro ejemplo, por dos motivos. Son cuerpos que aparecen en la práctica y ustedes pueden recordar a partir de acá el resultado del momento de inercia como una fórmula práctica. Y el otro motivo es que les estamos pidiendo que piensen en integrales y sabemos que eso es bien nuevo y tratamos de ayudarlos a pensar con nosotros en integrales como sumas. El tercer ejemplo para esta clase es el momento de inercia de una varilla recta homogénea con A, de cierta masa m mayúscula y longitud L mayúscula respecto de un eje perpendicular a la varilla y que pase por su centro de masa. El dibujo está por acá abajo, la varilla en grisecito, es un cuerpo delgado unidimensional y recto. Así que lo podemos parametrizar, lo podemos describir sobre un eje X. Ni más, nada más que un eje. Es unidimensional, bien unidimensional esto. Entonces vamos a usar coordenadas X en un eje. Podría decir X acá de nombre. Vamos a poner el... O sea, imagínense que la varilla estaba dibujada primera y uno viene con el sistema de coordenadas. Y lo pone. Ponemos el sistema de coordenadas con el origen del 0 de eje X en el medio de la varilla. Si la longitud es L mayúscula, resulta que los extremos de la varilla van a quedar a L sobre 2 a la derecha y a menos L sobre 2 a la izquierda. O sea, a la distancia L sobre 2, pero con posición más L sobre 2 y posición menos L sobre 2 respecto de este eje X que dibujamos. Y vamos a trabajar los pedacitos de cuerpo, los diferenciales de masa, usando la coordenada X. Un diferencial de cuerpo, un diferencial de tamaño, de masa, tiene que ver con un diferencial de X. La varilla tendrá una sección transversal, A mayúscula, como dijimos en el caso del anillo. Y entonces, un diferencial de X pensado en la varilla da un diferencial de volumen. No lo escribí acá, pero lo estoy leyendo. Es como en la varilla, si quieren, como en el alambre. El anillo es el anillo. Entonces, piensen que esto tiene un espesor, una sección transversal A, y el volumen que estoy dibujando acá con un cuadradito negro tiene A, es como un cilindrito de base A y altura diferencial de X. Entonces el volumen es área por diferencial de X. La masa sería densidad por diferencial de volumen, que sería delta por área por diferencial de X. Y delta por área, densidad volumétrica por área, era densidad lineal. Todo eso estaba allá en el ejemplo del anillo, y entonces lo uso acá de una, diciendo, la densidad lineal de masa, que trabajaron antes, permite escribir el diferencial de masa como lambda por diferencial de X. Tenemos la masa de un peso infinitesimal de masa como elemento físico que nos interesa, y diferencial de X como elemento geométrico para describir de qué pedacito del cuerpo estamos hablando. Entonces, en el dibujo, cada diferencial de masa tiene una posición X respecto del origen, del 0, y una posición y un tamaño diferencial de X. Repetimos el protocolo o el patrón de los ejemplos anteriores. Para calcular la densidad, lo que estamos haciendo es repasar cómo se calcula la masa, que es la suma sobre todo del cuerpo de los diferenciales de masa. Los diferenciales de masa escritos como lambda por diferencial de X. No es obligatorio, pero yo acá estoy pensando que cuando pasé del cuerpo como algo físico al segmento que va desde menos L sobre 2 a L sobre 2 como algo geométrico, le puse nombre geométrico. Cuerpo, varilla, si quieren es lo mismo. Ahora, como lo tengo parametrizado con una coordenada X, que en el dibujito veo que va desde menos L sobre 2 hasta L sobre 2, recorrer la varilla es hacer la integral entre menos L sobre 2 y L sobre 2. Los límites de integración salen siempre de recorrer o de describir cómo recorremos la región que queremos recorrer. ¿Dónde empezamos y dónde terminamos? Si la región, la varilla, la región, el segmento, lo recorro de izquierda a derecha, tengo que ir desde menos L sobre 2 hasta L sobre 2. Y entonces me queda una integral de una variable, como las que van a ver en análisis 1, y bueno, ya vimos bastantes acá en el curso de física. Podrían hacer esta integral diciendo es la integral de 1.
La primitiva de 1 es x. Hago barro evaluando x entre menos L sobre 2 y L sobre 2. Y el cálculo me da L. Háganlo, fíjense. O puedo decir directamente, mira, lo que estoy sumando son diferenciales de longitud y estoy recorriendo toda la varilla. La suma me da la longitud total, L. ¿Ok? Este ejemplo, que es en una recta, está más cerca del trabajo de análisis 1 y me interesa para comparar cómo se puede hacer la suma viendo el resultado, porque veo lo que estoy haciendo y me doy cuenta que calculé, o técnicamente siguiendo las técnicas de cálculo, las recetas, la regla de Barrow en este caso. Bien. De a poquito lo tienen que aprender a hacer de todas las maneras. Y si ven que todas las maneras son lo mismo, o dan lo mismo, hemos aprendido bastante. Bien. La densidad lineal de masa, entonces lambda, se puede despejar de acá como masa sobre longitud. Y de vuelta, el patrón o el caso de densidad de cuerpo homogéneo, de densidad constante, dice que la densidad es la masa sobre el tamaño. Densidad lineal es masa sobre longitud. En el disco, densidad superficial era masa sobre área. Y en el volumen, próxima clase, si el cuerpo es homogéneo, la densidad delta va a ser masa sobre volumen. ¿Ok? Pero no lo dijimos así de una. ¿Por qué? Porque cabe la posibilidad de que las densidades no sean constantes. Y hay algún problema, creo, donde la densidad no es constante. Entonces, ¿qué tiene que hacer uno? Perdón que me muevo y los mareo. Por ejemplo acá, en el cálculo del momento de inercia, tiene que plantear su cuenta y escribir el diferencial de masa como densidad por diferencial de volumen. Y esa densidad puede ser función de R. Y entonces, entre el R cuadrado que estaba en la construcción del momento de inercia y los R que salgan de que la densidad depende de R, me quedan para integrar distintas funciones. La función que aparezca. Y la función que aparezca es decir, me voy a la tabla de integrales, hago la primitiva y la resuelvo por Barrow. Porque no salen a ojo. Si la densidad no es constante, el diferencial de masa, a ver si tengo otra para sentirme más cómodo cuando lo cuento o mostrar. Perdón. Acá tenía que mirar. Calculemos una posición de centro de masa. Me quedó a la derecha, la última, que es la función densidad por la posición por el diferencial de volumen. Si me dicen, mira, la función densidad es módulo de R al cubo sobre 5. Bueno, pongo módulo de R al cubo sobre 5 y cuando haga la integral se me mezcla esa R con la R de la construcción, o sea, el R que venía que estoy con el centro de masa, o el R por B que venía porque estoy con el momento angular, o el B de R que venía porque estoy con P. O sea, el esquema es siempre el mismo. Si la densidad no es constante, hay que acordarse que, bueno, obviamente es función del punto. Y si es función del punto, hay que volver hasta acá, bien al principio. Y cuando pinte hacer una integral, hacer la integral de la función que quede. ¿Ok? Bien. Entonces, los ejemplos estos que los estamos matando todavía son ejemplos fáciles. Puede haber ejemplos más elaborados. Y en particular que la densidad sea función de la posición y haya que trabajar la integral. Ok. Estos cuerpos entonces que la densidad constante salió afuera, tenemos las cuentas hechas. El centro de masa de esta varilla, de vuelta, es un cuerpo simétrico respecto de su punto medio. O sea, si tengo un diferencial de x y una diferencial de masa a la derecha, a la misma distancia tengo un diferencial de masa a la izquierda. Simétrico. Misma masa con posiciones opuestas. Masa por x más masa por menos x me suman 0. Y es importante entonces la simetría para ver que la posición del centro de masa va a dar 0. O sea, otra vez, como los anteriores, el centro de masa está en el origen, en la mitad del cuerpo. Fíjense que funcionó porque usamos este sistema de coordenadas empezando en la mitad del cuerpo. Si digo que voy a cancelar una masa que está a la derecha con una masa que está a la izquierda, más vale que donde se termina el cuerpo, a la derecha, tengo que estar simétrico con donde se termina el cuerpo a la izquierda. Por eso, L sobre 2 y menos L sobre 2.
¿Mm? Pueden calcular esto poniendo el sistema de coordenadas acá al principio de la varilla. Y van a tener que hacer su integral entre 0 y L. Y el centro de masa les va a caer en el medio de la varilla. No depende del sistema de coordenadas que uno use. Si con estas coordenadas que me resultaron cómodas, el centro de masa cayó en el medio de la varilla, yo saco la varilla, me la llevo a cualquier lado y me acuerdo siempre que el centro de masa está en el medio de la varilla. Entonces, si usar una coordenada que empieza en 0 acá, la posición del centro de masa en X les hubiera dado L sobre 2. Lo recomiendo como ejercicio. Acá yo hice dos cosas, ahora me acuerdo. El argumento de que el X de centro de masa va a dar 0 por simetría. Pero aparte hicimos la cuenta explícita. Acá. A ver, con las coordenadas a la vista. Ahí. ¿Qué hicimos? 1 sobre la masa por la integral sobre la varilla de posición por masas sumadas. Nada más que el X calculé. Porque obviamente el I del centro de masa y el Z del centro de masa va a ser 0 porque la varilla está sobre el eje X. Esta cuenta entonces explícitamente es X por diferencial de masa, que es lambda por diferencial de X. Lambda sale afuera y me queda la integral de X diferencial de X. Lambda ya está afuera, M está afuera. La integral de X por diferencial de X es X cuadrado sobre 2. Los límites de integración para recorrer la varilla, menos L sobre 2 hasta L sobre 2. Hacen esta cuenta y les da. Bueno, la regla de Barrow. L sobre 2 al cuadrado allá arriba y menos L sobre 2 al cuadrado allá arriba para hacer la resta. Como el cuadrado me mata el signo menos, la resta de Barrow me da 0. O sea, explícitamente el centro de masa cayó en el 0 de las coordenadas que estamos usando, que es el centro del cuerpo. Este ejemplo, entonces, como la geometría es más sencilla, me sirvió para hacer un cálculo a ojo y explícito. Y ver que a ojo y explícito dio lo mismo. Es lo que les cuento, que este resultado era de esperar. Bien. Me queda el momento de inercia respecto del centro de masa, que en este dibujo es el momento de inercia respecto del origen de O. O sea, hay que sumar las masas por las distancias al cuadrado al origen. Masas diferenciales por X cuadrado. Porque la distancia al origen es X y al cuadrado es X cuadrado. Bueno, la distancia al origen es módulo de X. Los positivos y los negativos tienen la misma distancia al origen. Si veo puntos simétricos. Pero al cuadrado me dan todos positivos. Entonces, esta es la cuenta que hay que hacer. Y el diferencial de masa se escribe como lambda por diferencial de X. Lambda sale afuera y la integral que hay que hacer es la de X cuadrado diferencial de X. Y X cuadrado tiene por primitiva X cubo sobre 3. ¿Se acuerdan en general en la tabla? X a la n. La primitiva es X a la n más 1 sobre n más 1. X cuadrado tiene por primitiva X cubo sobre 3. La regla de Barrow dice, hace la cuenta. En lugar de X pone L sobre 2 al cuadrado sobre 3 y eso le restas. Que en lugar de X pones menos L sobre 2 al cubo. Leí mal. Barrow dice, supóngase que el 3 dividiendo lo sacamos afuera, es lambda sobre 3. Y lo que hay que hacer es L sobre 2 al cubo menos L sobre 2 al cubo. Como es una potencia impar, cuando hago menos L sobre 2 al cubo, me vuelve a dar negativo. Y como Barrow dice que hay una resta, menos con menos da más, y no se cancela. Una cuenta parecida a la que dio X de centro de masa igual a 0, da momento de inercia respecto al centro de masa y da distinto de 0. Tenemos el resultado. Bueno, hay que hacer esa fracción. L sobre 2 al cubo es L cuadrado sobre 8 y se hace. Y le va a dar este resultado. El lambda L cubo sobre 12. Para escribirlo bonito, separamos de L cubo un L y un L cuadrado. L con lambda arma la masa de la varilla. Densidad lineal por longitud es la masa. Y entonces nuestro resultado de momento de inercia de la varilla respecto del centro de masa, que es el centro de la varilla, es masa por L cuadrado sobre 12. Cuando aparece una varilla en la práctica, ya saben el momento de inercia respecto de un eje que pase por el centro de masa. Si el eje pasa por otro lado, es otra cuenta. Y vamos a seguir con eso. Último para cerrar acá, se suele hablar de radio de giro
el radio de giro de un cuerpo rígido es una distancia ficticia, xi es esta letra griega, una distancia ficticia xi, tal que el momento de inercia respecto al centro de masa se calcula como masa por xi al cuadrado. Es una distancia ficticia que va a esconder los distintos factores. Fíjense que el momento de inercia siempre fue algún factor m distancia al cuadrado. Acá repasamos. Si comparo con el anillo, que era m por r cuadrado, bueno, xi es igual a r. Si comparo con el disco, que el momento de inercia daba un medio de m por r cuadrado, bueno, xi cuadrado es r cuadrado sobre 2. O sea, xi es r sobre 2. Si comparo con la varilla que tenemos acá, este xi cuadrado es l cuadrado sobre 12. Entonces xi es l sobre raíz de 12. Esto en la práctica, en la práctica de ferretería, si van a una casa de engranajes o de rulemanes, fino, digamos, con todas las especificaciones que tiene el manual, le van a decir, bueno, este engranaje o este rulemán, o esta rodadura, o este disco, o esta arandela, tiene un radio de giro tanto. Y vienen los manuales de las piezas. ¿Por qué? Porque con eso uno calcula el momento de inercia. Si voy a poner en un motor de auto que anda girando, no sé, uno lindo de carrera, 6.000 revoluciones por minuto, es re importante saber el momento angular que va a tener una pieza que está girando. Y si la pieza es un disco perfecto, digo, bueno, un medio de la masa por el radio al cuadrado. Pero si es un engranaje con moldura, con formita, con todo lo que tiene una pieza mecánica de verdad, el dato del radio de giro es importante para calcular el momento de inercia, como masa por radio de giro al cuadrado. Es un dato técnico de la forma o el diseño de una pieza que va a estar girando en un mecanismo. Bueno, terminamos de calcular momentos de inercia en distintos ejemplos. Seguimos en otro tramo.